Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listísimos y preparadísimos para un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, tu dosis diaria de chisme, drama y mucho, mucho más sobre el mundo del espectáculo, especialmente como ya saben que nos encanta, el mundo del espectáculo turco. Porque sí, hoy vamos a desempolvar un poquito una historia que, aunque ya tiene su tiempo, sigue dando mucho de qué hablar, una historia que nos rompió el corazón a muchos, una historia de amor que parecía de cuento de hadas, pero que como muchos cuentos, tuvo un final, bueno, digamos que no tan feliz. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su amor, de su fama, y de cómo, según muchos, la fama fue precisamente el detonante de su separación. Ya saben, esas relaciones que nacen en el set, que florecen bajo los focos, que enamoran al mundo entero, pero que de repente, ¡pum!, se desmoronan. Vamos a analizar los rumores, las pistas, los indicios y todo lo que rodeó a esta ruptura que, seamos honestos, nos dejó a todos con el corazón un poquito roto. Así que si eres de los que suspiró con cada escena de Sen Kalkam, si te emocionaste con cada foto de Kerem y Hande juntos, si creíste en ese amor de película, este vídeo es para ti. Prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje al corazón roto de una de las parejas más queridas de Turquía. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y formes parte de esta gran familia de chismosos, pero con cariño, Ahora sí, vamos al grano. ¿Por dónde empezar? Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaban con fuerza en todo el mundo, dos estrellas en ascenso, dos talentos innegables, y dos personas que por un tiempo, nos hicieron creer en el amor verdadero. Su historia comenzó, como les decía, en el set de Sen Kalkam, una serie que fue un auténtico fenómeno global. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y era imposible no sentir la conexión que había entre Eda y Serkan, sus personajes. No era solo la magia del guión, la dirección impecable o la banda sonora pegadiza, era algo más. Era esa chispa innegable que solo se ve en las parejas que están destinadas a estar juntas, al menos, eso pensábamos muchos. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que ese amor que vemos en pantalla es real? Y la respuesta, afortunadamente, fue un rotundo sí. Poco a poco los rumores empezaron a confirmarse, las fotos robadas, las miradas cómplices, los comentarios sutiles, todo apuntaba a que Kerem y Hande eran algo más que compañeros de trabajo. Y cuando finalmente lo confirmaron, la locura se desató. La noticia corrió como pólvora por las redes sociales, los hashtags #Anker, como los bautizaron sus fans, se volvieron tendencia mundial, y las revistas del corazón se agotaron en cuestión de horas. Era oficial, Eda y Serkan eran reales, y el mundo entero estaba celebrando su amor. Eran la pareja perfecta, la pareja del momento, la pareja que todos queríamos imitar. Sus fotos juntos eran puro amor, sus entrevistas eran pura complicidad, y su presencia en eventos era pura elegancia y encanto. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y se dedicaban mensajes llenos de cariño en redes sociales. Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía escrita para la gran pantalla. Desde escapadas románticas a las playas de Maldivas hasta cenas íntimas en Estambul, cada momento de su relación era documentado y compartido con el mundo, creando una narrativa idílica que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Incluso adoptaron un adorable perro juntos, al que llamaron Artemis, que se convirtió en un miembro más de su familia, y que, por supuesto, también tenía su propia legión de fans. Pero, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Detrás de las sonrisas, los abrazos y las declaraciones de amor, había dos personas lidiando con la presión de la fama, con la atención constante de los medios, y con las expectativas de un público que los idealizaba. Y ahí, amigos míos, es donde empiezan los problemas. La maquinaria de la fama es implacable. No solo te eleva a las alturas, sino que también te expone al escrutinio público, te despoja de tu intimidad y te exige una perfección irreal. Y Kerem y Hande de repente se vieron atrapados en este torbellino, intentando navegar por las aguas turbulentas de la fama mientras mantenían a flote su relación. Se dice que la fama, esa bestia indomable, fue la que empezó a erosionar la relación entre Kerem y Hande. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, con proyectos importantes, con agendas apretadas, y con una creciente atención mediática que los asfixiaba. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de responder a las preguntas de los periodistas, todo eso empezó a pasar factura. La pareja se enfrentaba a un constante bombardeo de opiniones, críticas y expectativas, que poco a poco fueron desgastando su conexión. Los medios especulaban sobre cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto y cada palabra en busca de señales de problemas. Incluso llegaron a inventar rumores sobre posibles crisis y separaciones,
creando una atmósfera de tensión y desconfianza que no ayudaba en absoluto. Uno de los rumores más fuertes que circuló en ese momento era que Kerem y Hande tenían diferentes prioridades. Kerem, al parecer, estaba más enfocado en su carrera internacional, en buscar oportunidades en Hollywood, en expandir sus horizontes como actor. Hande, por su parte, estaba más centrada en su carrera en Turquía, en consolidarse como una de las actrices más importantes del país, y en construir una base sólida para su futuro. Kerem siempre había soñado con triunfar en la meca del cine, y veía en su creciente popularidad una oportunidad única para dar el salto a Hollywood. Se rumoreaba que había estado tomando clases de inglés intensivas, asistiendo a castings y reuniones con productores estadounidenses. Hande, por otro lado, se sentía más arraigada a su país y a su cultura, y prefería seguir trabajando en proyectos que le permitieran explorar su talento en Turquía. Amaba su idioma, su gente y la calidez de su hogar, y no estaba dispuesta a renunciar a ello por un sueño incierto. Estas diferencias de prioridades, según muchos, empezaron a generar tensiones en la relación. Kerem pasaba cada vez más tiempo fuera del país, viajando para castings y reuniones, mientras que Hande se quedaba en Turquía, trabajando en sus proyectos y lidiando con la soledad. La distancia, como ya sabemos, no siempre es la mejor amiga de las relaciones. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener la comunicación y la ausencia de contacto físico fueron minando la relación poco a poco. Se rumoreaba que Hande se sentía abandonada y que echaba de menos la presencia de Kerem en su vida cotidiana. Y Kerem, por su parte, se sentía presionado por la necesidad de triunfar en Hollywood y de demostrar que su relación no era un obstáculo para su carrera. Otro factor que se dice que influyó en la ruptura fue la intromisión de los medios y los fans. La pareja era constantemente acosada por los paparazzi, que los seguían a todas partes y publicaban fotos y vídeos de su vida privada sin su consentimiento. Los fans, por su parte, eran muy exigentes con la pareja, y les pedían constantemente que compartieran más detalles de su relación, que fueran más cariñosos en público, que demostraran su amor de forma constante. La presión era asfixiante. Cada vez que salían a la calle se encontraban rodeados de fotógrafos y curiosos que invadían su espacio personal y los privaban de su intimidad. Los fans, aunque bien intencionados, también ejercían una presión constante sobre la pareja, exigiendo actualizaciones constantes sobre su relación y criticando cualquier señal de desacuerdo o distanciamiento. Esta presión constante, esta necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas, se dice que fue muy agotadora para Kerem y Hande. Sentían que no podían ser ellos mismos, que tenían que actuar para complacer a los demás, y que su relación se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Y claro, cuando una relación se convierte en un espectáculo, pierde la espontaneidad, la autenticidad y la magia. La pareja se sentía cada vez más distante y desconectada, como si estuvieran viviendo una farsa para complacer a los demás. La magia del principio se había desvanecido, dejando paso a la frustración y el resentimiento. Además, no podemos olvidar los rumores de infidelidad. Como en toda relación de famosos, siempre hay alguien que se encarga de sembrar la duda y la discordia. Se rumoreó que Kerem había sido visto con otras mujeres durante sus viajes, y que Hande estaba cansada de sus constantes ausencias y su falta de compromiso. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, contribuyeron a crear un ambiente de desconfianza y resentimiento en la relación. Las redes sociales se llenaron de comentarios maliciosos y acusaciones infundadas, alimentando la especulación y la intriga. Aunque no había pruebas concretas de infidelidad, la semilla de la duda ya había sido sembrada, y era difícil erradicarla por completo. Y luego está, claro, el tema de las familias. Se dice que las familias de Kerem y Hande no se llevaban muy bien, y que esto también influyó en la ruptura. Al parecer, la familia de Kerem era más liberal y moderna, mientras que la familia de Hande era más tradicional y conservadora. Estas diferencias culturales, según algunos, generaron tensiones y conflictos entre las dos familias, lo que hizo aún más difícil para Kerem y Hande mantener su relación. Se rumoreaba que la familia de Hande no aprobaba la relación de su hija con Kerem, considerándolo demasiado occidentalizado y poco comprometido con las tradiciones turcas. La familia de Kerem, por su parte, se sentía incómoda con el control que ejercía la familia de Hande sobre su vida y sus decisiones. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Kerem y Hande decidieron poner fin a su relación. La noticia, como era de esperarse, fue un auténtico bombazo. Los fans quedaron devastados, los medios se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Era el fin de un cuento de hadas, el fin de una historia de amor que había cautivado al mundo entero. La confirmación de la ruptura llegó a través de un breve comunicado emitido por sus representantes, en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. Pero las palabras no podían consolar a los corazones rotos de aquellos que habían creído en su amor.
La ruptura fue confirmada por ambos, aunque ninguno de los dos dio muchos detalles sobre los motivos de la separación. Se limitaron a decir que habían decidido tomar caminos separados, que se guardaban un gran cariño y respeto mutuo, y que esperaban que los fans entendieran su decisión. Un comunicado clásico, vamos, pero que dejaba claro que la relación había llegado a su fin. La ambigüedad del comunicado dio pie a todo tipo de especulaciones y teorías. Algunos decían que se habían separado por incompatibilidad de caracteres, otros que había sido por la presión de la fama, y otros que había habido terceras personas involucradas. La verdad probablemente solo la conocían ellos dos. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se enfocaron en sus carreras. Kerem siguió buscando oportunidades en Hollywood, participó en varios proyectos internacionales, y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Hande, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizó varias series y películas de éxito, y se consolidó como una de las actrices más importantes del país. Ambos demostraron una gran profesionalidad y resiliencia, superando el dolor de la ruptura y enfocándose en sus metas profesionales. Kerem se convirtió en un embajador de la cultura turca en el extranjero, participando en eventos y promocionando el cine y la televisión de su país. Hande, por su parte, se convirtió en un icono de la moda y la belleza, colaborando con importantes marcas y defendiendo causas sociales importantes. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han rehecho sus vidas amorosas, y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo. Pero a pesar de todo, la sombra de su relación siempre estará presente. Siempre habrá alguien que les pregunte por el otro, que les recuerde los buenos momentos que vivieron juntos, y que sueñe con una posible reconciliación. El fantasma de su relación siempre estará presente en sus vidas, recordándoles el amor que compartieron y las razones por las que no pudo ser. Aunque ambos han intentado seguir adelante y construir nuevas relaciones, es inevitable que la sombra de su pasado común siga proyectándose sobre su presente. Y es que, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande es una historia que nos toca la fibra sensible. Es una historia de amor, de fama, de éxito, de decepción, y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, que la fama puede ser un arma de doble filo, y que la vida, a veces, nos depara sorpresas inesperadas. Es una historia que nos enseña que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden romperse bajo la presión de las circunstancias. Y que aunque el final sea triste, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Fue la fama la que rompió su amor? ¿Fueron las diferencias de prioridades? ¿Fueron los rumores de infidelidad? ¿Fueron las familias? ¿O fue simplemente una combinación de todos estos factores? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha dejado una lección importante, que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos que nos pone la vida. Que la fama puede ser un veneno para las relaciones, que la presión mediática puede ser asfixiante y que las expectativas de los demás pueden ser abrumadoras. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y perseguir los propios sueños, aunque eso signifique renunciar al amor. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, he tratado de ser lo más objetivo posible, basándome en la información que he recopilado de diferentes fuentes. Pero como les digo, al final todo son rumores y especulaciones. La verdad, solo la saben ellos dos. Es importante recordar que estas son solo teorías y conjeturas basadas en la información disponible. La realidad es que solo Kerem y Hande conocen los verdaderos motivos de su separación, y es importante respetar su privacidad y su decisión. Recapitulando un poquito, vimos cómo su amor nació en el set de Senkalkam, cómo se convirtió en un fenómeno global, y cómo la fama, la presión mediática y las diferentes prioridades pudieron haber influido en su separación. También analizamos los rumores de infidelidad y las posibles tensiones familiares, y llegamos a la conclusión de que, aunque el amor era fuerte, no fue suficiente para superar los obstáculos. Hemos explorado los diferentes factores que podrían haber contribuido a su ruptura, desde las presiones de la fama hasta las diferencias de prioridades y las tensiones familiares. Es una historia triste, sí, pero también es una historia de crecimiento y superación. Tanto Kerem como Hande han demostrado que son capaces de seguir adelante con sus vidas, de enfocarse en sus carreras, y de encontrar la felicidad en otros lugares. Y eso, al final, es lo que importa. Han demostrado que son personas fuertes y resilientes, capaces de superar las adversidades y de reinventarse a sí mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, entretenido. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, y me siento muy agradecido por su apoyo y su cariño. Su participación y sus comentarios son lo que hacen que este canal siga creciendo y mejorando cada día.
Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que la fama fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores que influyeron en la decisión? ¿Les gustaría que Kerem y Anne volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre este tema y cómo perciben la relación entre la fama y el amor. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.